¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en abril y estamos casi a un mes de un evento que movió, y en cierto modo sigue moviendo los cimientos de la ciudad. Sí, ya saben, ya se pueden imaginar, la detención de una gran cantidad de diputados de cargos políticos de un partido determinado. Todos estamos de acuerdo, o al menos he hablado con el mundo de la jurisprudencia, mundo político, mundo periodístico, de que esto va para largo, pase lo que pase. Hay que poner también una serie de peros, cuidado con esto, que aunque se han puesto una serie de cargos en contra de las personas detenidas, que a todo esto siguen detenidas, lo cual ha creado ya su propia polémica, aquí está todavía por ver que haya juicio, que haya acusaciones, que haya muchísimas cosas. Estamos solamente con los primeros pasos de un mundo jurídico que, como ustedes saben, es muy lento. Por lo tanto, vamos a hablar con prudencia, con mucho cuidado, pero vamos a hablar del tema, porque el tema está aquí. Estamos hablando de representantes del pueblo ahora detenidos, nada más y nada menos. Y tenemos aquí al diputado de Coalición Pro Melilla y le agradezco profundamente que venga, porque sé que la situación está muy sensible, aunque ahora poco más estabilizada, si esto se le puede llamar así. Don Emilio Guerra, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Menudo mes, ¿no? Menudo mes. Menudo mes. Sí. A ver, voy a empezar un poco por la película de atrás, porque como ha pasado un mes y han pasado muchas cosas, ahora mismo quizás está en protagonismo, y yo creo que los protagonistas van a ir cambiando. Más que el hecho de la detención, que ya de por sí se las trae, el hecho de que sigan detenidos. Y voy a ser sincero, aquí en el programa El Enfoque de mi compañero Fausía se ha hablado pues que se entiende, unos entienden que estén detenidos, otros no lo entienden. Pero en lo que estamos todos de acuerdo es en el lenguaje de algunos párrafos, no muchos, pero menudos párrafos, que se publicaron, donde se acusaba o se exponía la razón de la detención casi más por el hecho de ser musulmán que por la acusación en cuestión. Y voy a ser sincero, aquí descubrimos en El Enfoque, en el programa de Fausía, que las acusaciones, que no son tales, o sea, algo así como los argumentos de la jueza en contra de los diputados de Coalición Pro Melilla, son, por ejemplo, iguales que los que han acusado al expresidente de la Federación de Fútbol, el señor Rubiales. Los mismos, es que son casi los mismos. Y el señor Rubiales ahora mismo está en su casa, esperando que la jueza le llame, y bueno, con un tema que cada vez se le pone peor, pero el caso es que está en su casa, sin fianzas, sin nada, sin ningún problema, aparte de lo que le pueda venir en el futuro. Entiendo que ese sentido comparativo a ustedes les ha preocupado, por no decir literalmente cabreado. Nos ha preocupado mucho, ¿no? Porque, bueno, cuando estamos hablando de situaciones concretas, desde la perspectiva judicial, cuando estamos hablando de una instrucción concreta, bueno, realmente hacer paralelismos no nos lleva a ninguna parte, ¿no? O determinadas semejanzas, pero sí es cierto que se observan esas muchas cosas. Y yo nosotros desde el principio hemos dicho que nuestros compañeros han sido tratados de una manera injusta, nuestros compañeros han sido tratados de una manera desproporcionada y que en definitiva esto ha llevado pues, a esa consecuencia, ¿no? El hecho de que todavía tras un mes estén privados de libertad, algo que nos parece absolutamente inconcebible. La segunda parte es la justificación dentro de un mismo contexto, porque claro, he escuchado por ahí que quizás estas palabras o estas frases o estos textos podrían haber sido sacados de contexto. Y por mucho que uno lee, el contexto es el mismo, ¿no? ¿Verdad? Cuando estamos hablando de unas medidas cautelares que nos llevan a una prisión provisional, es exigible y por tanto hay que llevarla a cabo, una justificación de ello y por qué y cómo se va a hacer, ¿no? Y la justificación es esa, no hay más que leer y por tanto yo le diría a las personas interesadas que lean y que saquen sus propias conclusiones. A ver, le cuento, lo he contado varias veces aquí, que ahora un mes antes de la detención entrevisté a Rachid Bouchian aquí en el arranque, una entrevista normal, de temas administrativos. De hecho, fue de las mejores entrevistas que he hecho a Rachid Bouchian, porque más que un político me hablaba casi como un analista, hablando de la administración, hablando de los pros y de los contras, incluso de la política local, del actual gobierno, que él estaba en contra de algunas cosas y estaba a favor de otras. O sea, fue un tono realmente agradable. Fuera de micrófono le pregunté, oye, ¿cómo veis el tema de la investigación? Que algún día dice, hombre, esperamos que tarde o temprano pues, la jueza nos llame y nos pregunte y ya está. Pero él lo veía con un sentido de preocupación, pero no de lo que pasó. O sea, yo no vi en sus ojos que me van a detener el mes que viene. Como mucho me pueden interrogar y tendré que dar explicaciones de preguntas que me puedan hacer, más o menos incómodas. Pero la detención no la esperaban. Le paso la pregunta, ¿no la esperaban? Yo creo que no la esperaba nadie, ¿no? Quizá por esas analogías a las que hemos hecho referencia, ¿no? Otros casos parecidos, quizás por esos paralelismos, ¿no? Yo creo que era más que suficiente tomar declaración a las personas que considerara la instrucción, dicho esto con todos los respetos, ¿verdad? Con el más absoluto de los respetos, ¿no?
y que no había ninguna necesidad de llevar la situación hasta el extremo de la prisión provisional. Entre otras cosas porque eran personas más que conocidas, entre otras cosas porque el supuesto riesgo de fuga nadie lo ve, o prácticamente nadie lo ve, y porque también otro de los muchos supuestos que se pueden argumentar para ello es la destrucción de pruebas, ¿no? Y yo creo que las pruebas estaban más que claras y más que eficientes, y demás. Nuestros compañeros demostraron claramente que no había ninguna intención de riesgos de fuga, puesto que esto estaba en conocimiento de la ciudadanía hace prácticamente un mes. Sabíamos hace prácticamente un mes que se iba a llevar a cabo una investigación y una intervención. Tiempo hubieran tenido más que suficiente para escaparse o para fugarse, ¿verdad? Estamos hablando de los acontecimientos que han ocurrido en los últimos 30 días. No le cuento lo que pueda pasar en los próximos 30 meses. Pero sí hay algo que es una opinión muy personal. Ahora mismo nos sensibiliza más lo que hemos leído, esos fantásticos o famosos párrafos que están ahora en boca de todos, pero llegará un momento en que el secreto del sumario dejará de ser secreto. Que, por cierto, matizo, cuando deja de ser secreto se conoce por parte de los abogados y del fiscal, no del resto del pueblo, pero sí, como periodistas les digo que al más temprano que tarde nos enteraremos de todo, porque incluso los abogados pues, nos comentarán cosas. Pero bueno, así que el secreto será bastante público. Dicho esto, cuando el secreto deja de ser secreto, hay un cierto temor por parte de Coalición por Melilla de que se descubran, a ver cómo lo digo con cierta elegancia, temas feos. O sea, de que, claro, porque la jueza, si bien hay párrafos discutibles, hace lo que hace porque habrá descubierto, o estará descubriendo porque la investigación continúa, digamos, una gestión inadecuada, por decirlo de una forma delicada. Entonces, quizás la sensibilidad, incluso algunos críticos hacia ustedes, victimismo, se aparque y los detenidos ahora tendrán, y sus abogados, tendrán que defenderse de unas acusaciones que pueden ser duras. Estoy hablando con pura especulación, lo reconozco, pero bueno, puede ser así. Claro, porque es que entramos en el terreno de la conjetura cuando no tenemos el suficiente conocimiento, ¿no? No tenemos el suficiente conocimiento, no está abierto completamente el sumario y desconocemos todas las particularidades, porque claro, el sumario recoge mucha información, recoge declaraciones, recoge testimonios, ¿verdad?, de personas, recoge informes policiales, y todo eso hay que desgranarlo, ¿no? Todo eso hay que depurarlo suficientemente para, una vez aclarado y depurado, establecer las imputaciones que pudieran aparecer. Hasta en tanto eso no se produzca, pues estamos a la espera, ¿no? Estamos a la espera de saber realmente de qué se nos acusa o de qué se nos puede acusar. Yo tengo plena confianza en mis compañeros, yo tengo plena confianza en mis compañeros, tengo plena confianza en la inocencia y en la profesionalidad de mis compañeros. Me lo han demostrado a lo largo de todo este tiempo que llevo junto a ellos. Y por tanto tengo plena esperanza de que las defensas de cada uno de ellos sabrán reconducir el asunto hasta el extremo que finalmente se pueda demostrar claramente su inocencia. ¿Y qué pasa con ustedes? Me refiero a Coalición por Melilla, que al principio, cuando estalló todo el tema, se hablaba mucho de coalición y ahora ha pasado un poco un segundo capítulo y se habla más de las personas detenidas. Lo digo porque les pilló toda esta situación, no digo preparando, pero anunciaban un posible congreso, por ejemplo, y claro, estamos hablando. Es más, voy a subrayarlo. Estamos hablando de un partido que tuvo un mal resultado y a pesar de todo tiene 5 diputados. Ya quisieran muchos partidos tener ese mal resultado. O sea, representan una gran cantidad de personas. Sí. Y claro, ahora están un poco en el aire. ¿Qué han hablado ustedes del futuro de Coalición por Claro, Melilla? es que todo esto supone unos efectos colaterales, ¿verdad? Y una implicación en lo que es la organización en sí, el partido en sí, y por tanto afecta también a su futuro, a sus políticas, a sus estrategias, etcétera, etcétera. De momento le puedo decir que estamos absolutamente centrados, única y exclusivamente, en conseguir la libertad de nuestros compañeros. Eso es lo que nos obsesiona, nos preocupa y en lo que estamos debidamente centrados. Usted y yo hablábamos antes de que todavía queda un tiempo largo para las elecciones, ¿verdad? Y usted sabe perfectamente que los partidos se activan, ¿no?, poco antes de las elecciones. Tenemos tiempo para hacer eso, tenemos tiempo para pensar cuál va a ser nuestro futuro, tenemos tiempo para refundarnos si hace falta, ¿no?, y si es preciso. Yo lo quería preguntar. Y si es preciso. Sí, eso tenemos tiempo para absolutamente todo, porque realmente tenemos un valor precioso. Y es que, efectivamente, en estas últimas elecciones se podría decir que Coalición por Melilla ha tocado suelo, ha tocado fondo.
nada menos que 6.000 personas nos apoyaron, ¿no? 5 o 6 diputados. Si ese es nuestro suelo, imagínese cuál puede ser nuestro techo. Yo creo que esto es un valor que hay que seguir mimando, que hay que seguir trabajando, que hay que acondicionar, evidentemente, a los tiempos presentes, y una vez que estemos con la tranquilidad de que nuestros compañeros están entre nosotros, con la tranquilidad de que ellos han podido establecer sus defensas y finalmente demostrar su inocencia, abordar todas estas cuestiones con toda la tranquilidad y con todo el rigor del mundo. Se ha tocado ya, si puede responderme, temas que podemos calificar de algo radicales, por ejemplo, posibles entregas de actas por parte de los detenidos, o eso de la refundación, que los de la refundación siempre nunca han entendido muy bien cómo es una refundación, pero bueno, es algo así como un borrón y cuenta nueva. Habría que preguntar a algunas organizaciones políticas, a algunos políticos que la han hecho. No, repito, estamos absolutamente centrados en la libertad de nuestros compañeros, ¿no? Y evidentemente tendremos que conocer su opinión cuando nos podamos sentar y hablar de la organización, ¿no? En estos momentos estamos centrados en lo que es su libertad, en lo que es su defensa, en la posibilidad de seguir demostrando y de demostrar su inocencia, y una vez que tengamos eso todo planificado y más o menos estructurado, sentarnos ya con toda la tranquilidad del mundo y ver qué vamos a hacer con la organización, cómo la vamos a llevar a cabo, cuál va a ser nuestra estrategia y, en definitiva, cuál va a ser nuestro futuro como organización política. ¿Y cómo lo llevan ustedes? Me refiero a los que quedan. Digo, porque claro, hay plenos que hay que ir, hay plenos que hay que representar a tu partido, que sigue siendo el partido de la oposición más grande. Hay comisiones, hay un montón de comisiones, ustedes no lo saben, pero para poder invitar a miembros del Partido de Asamblea Autonómica, Gobierno y oposición, tengo que hacer filigranas mentales y de agenda por las muchas comisiones que hay, que no lo critico, hay que hacer comisiones. ¿Se multiplican? ¿Cómo lo hace usted? Sí, bueno, han sido unos días realmente complejos y muy difíciles a nivel personal, ¿no? Porque, bueno, ahora estamos 3 compañeros, pero inicialmente, ¿sabe usted que estaba yo solo? Sí, es que hubo unos días que estaba usted solo. Fueron momentos complicados, momentos difíciles, pero momentos en los que tuve claro desde el principio que había que agarrar el palo del barco y con toda la dignidad del mundo, seguir adelante, ¿no? Felizmente luego nuestras compañeras se incorporaron, nuestras otras 2 compañeras se incorporaron, ahora somos 3, bueno, ya tenemos un poquito más de capacidad, seguimos tratando de llevar a cabo nuestras políticas dentro de la Administración, de asistir a nuestras comisiones, a nuestros plenos y de hacer política parlamentaria, en definitiva, ¿no? ¿Qué duda cabe? Que si estuviéramos los 5, no, pues sería mucho mejor, y además 2 compañeros que tienen una enorme experiencia y una enorme trayectoria política ya, que son muy importantes dentro del grupo político, del grupo parlamentario, pero en fin, tenemos la esperanza de que próximamente estén entre nosotros. Vamos a, permítame, a veces el arranque nos lo podemos permitir en el programa, a especular un poco en futuribles. Es bastante probable que los otros partidos del Palacio de la Asamblea Autonómica, dentro de bastante tiempo, 3 años, intenten acapararse el voto de coalición por Melilla. Atención, esto es pura especulación, pura especulación de café, que dirían algunos. Pero claro, vigente, además una especulación vigente desde hace mucho tiempo. Incluso se está hablando demasiado del tema para unas elecciones que son de aquí a 3 años y medio. Pero, porque ya se está hablando del tema. Algo así como, ¿qué pasa si coalición no se rearma o se refunde o no funciona o entra en una crisis? Porque claro, tiene un potencial de votantes, incluso con 5 diputados, no le cuento con los que tenía antes. Claro, ¿quién va por esos votantes? ¿Cómo han también analizado esa posibilidad de que el resto quieran sus votantes, lo cual está dentro de la legitimidad democrática, pero en fin? Bueno, no deja de ser algo que forma parte del análisis diario, pero esto es una cuestión que viene de atrás. Esto es una cuestión que viene de atrás casi desde los orígenes de Coalición por Melilla, ¿verdad? Es algo que siempre se ha venido diciendo, ¿no? Que el año que viene hace 30 años, que yo me acuerdo, claro, que yo soy ya un poco anciano en esto. Desde los orígenes, ¿no? Se trata, ¿dónde podría...? Coalición por Melilla es un partido muy incómodo, es un partido muy incómodo. Se ha convertido en una formación política muy incómoda porque es una formación política que ha aglutinado de alguna manera un sentimiento, una cultura, una tradición. No quiero decir con esto que sea exclusiva, ¿no? En absoluto, porque si fuera exclusiva yo no estaría aquí, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y se ha convertido en incómodo porque ha llegado un momento en que el establishment, el poder establecido, ha podido considerar de que somos peligrosos, ¿no? Somos una formación política peligrosa, quizá menos controlable,
es una formación política que apuesta mucho por la justicia social, una formación política que apuesta mucho por la redistribución de la riqueza, una formación política que apuesta mucho por la igualdad de oportunidades y que además establece esos conceptos como ejes básicos de su actuación, de sus actuaciones. Y si a eso le añadimos el factor étnico, el factor cultural, el factor religioso, quizá para algunos seamos todavía más peligrosos. Bien, desde esa perspectiva y desde el punto de vista de la estrategia política, estudiando siempre la demografía, quizá aquí la estudiemos poco, o quizá aquí interese poco estudiar la demografía de esta ciudad, algún día hablaremos de eso. Las formaciones políticas hacen sus números y hacen sus cábalas, ¿verdad? ¿Dónde podría ir o dónde se podría destinar un voto u otro? Pero yo tengo que decir que el voto a Coalición por Melilla, además me lo ha demostrado en estas últimas elecciones, es un voto terriblemente fiel. Terriblemente fiel, pase lo que pase. Es un voto que va a estar ahí con nosotros y es un voto que evidentemente tenemos que seguir alimentando, tenemos que seguir demostrándolo y tenemos que seguir haciendo esas políticas que realmente nos han llevado a esas situaciones, a estar cada vez más con el pueblo, a estar más unidos con el pueblo y a dar al pueblo lo que realmente necesita. No quiero decir con esto, y no se me malinterprete que el resto de formaciones políticas no lo hagan, ¿no? Pero son perspectivas diferentes, formas de actuar diferentes. Otra duda que tenemos también, bueno, duda no, lo hemos analizado, quiero que lo sepan, al micrófono cerrado, mi invitado y yo, es que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, esta situación va a marcar posiblemente toda la legislatura. Quiero decir que con esto que, a ver, está por ver muchas cosas. Es cierto que hay personas detenidas, pero, por ejemplo, el fiscal técnicamente no los ha acusado todavía de nada. Técnicamente no hay ni siquiera fecha para un posible juicio. Técnicamente no hay ni siquiera juicio. Pero bueno, si lo hubiera, pues ya todos sabemos que hay un juicio, después una sentencia, después recursos de los recursos. Nos vemos todos, periodistas, políticos, todos enmarcados en una legislatura marcada por esta situación. Pase lo que pase, salgan bien parados o salgan mal parados, eso ya el tiempo lo dirá. Bueno, es un peso todos sabemos que es un peso muy grande para todos. Que todos sabemos que este tipo de procesos, porque además ya lo hemos vivido en actuaciones anteriores, Tosca, etcétera, etcétera, son procesos largos, farragosos, ¿verdad? Y que nos va a llevar tiempo, evidentemente. Pero aquí lo importante es que tengamos, nuestros compañeros tengan la capacidad de defenderse, ¿verdad? Y tendrán la capacidad de defenderse cuando conozcan en toda su amplitud el sumario, cuando conozcan las posibles imputaciones, las posibles acusaciones y donde puedan establecer mecanismos de defensa. Y yo creo que ahí ellos están muy tranquilos. Están muy tranquilos porque ellos siempre han apostado por la transparencia, siempre han apostado por hacer las cosas legalmente. Me consta además, porque lo he visto con mis propios ojos, ¿no?, esos mecanismos de seguridad que tenían unos y otros. Y al margen de cómo se reconduzca esta cuestión, porque esta es una cuestión que engloba muchísimas circunstancias, no solamente el hecho de que un consejero haya podido equivocarse en la tramitación de un expediente o en la tramitación de un contrato, no solamente eso, hay más cuestiones que están ahí pero que todavía no conocemos, porque todavía no se ha abierto definitivamente el sumario y no sabemos la dimensión que pueda tener. Una vez que conozcamos todas esas circunstancias, será el momento para hacer juicios un poco más objetivos, ¿verdad? Y que de alguna manera podamos establecer los criterios básicos para establecer esas defensas que ya están en marcha. Pero hasta en tanto tenemos que ser muy mesurados, muy prudentes, ¿no?, porque no conocemos todavía la dimensión. Lo que sí es cierto, y desde mi perspectiva, sí que puedo asegurar de que mis compañeros, nuestros compañeros, son absolutamente inocentes. Como miembros de la oposición, hacía tiempo que no vimos una oposición tan cuantitativamente grande, si bien está en minoría, hay muchos partidos. Así que le hago una pregunta que le hago a todos los miembros de la oposición cuando pasan por aquí. ¿Cómo ven a sus compañeros de la oposición? Al resto de los partidos. Sé que ustedes lo están pasando ahora mismo en una situación realmente disparatada, pero bueno, no dejan de ser el partido más grande en la oposición. ¿Cómo ven al PSOE, que acaba de cambiar de portavoz? A Vox, que sigue con sus 2 diputados, la entrada de Somos Melilla con el señor Azmani. ¿Cómo lo ven desde su...? Sí, bueno, yo lo mismo que al Gobierno se le exige 100 días, ¿verdad? Siempre. Yo creo que la oposición también se le debe de exigir, ¿no? Porque, bueno, ha habido un cambio en el poder, de manos de poder. Lo que sí es cierto es que nos encontramos con una oposición con mucha más experiencia. Mucha más experiencia porque han tenido facultades de gobierno.
y por tanto conocen mucho mejor los mecanismos de la administración, Lo los notan ustedes en las trámites, comisiones. efectivamente, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que vamos a tener, cuando realmente nos asentemos todos y podamos funcionar todos, vamos a tener una oposición de muchísima más calidad, que duda cabe. ¿Y cómo ve el Gobierno? Porque es un Gobierno mayoritario. El Gobierno en estos que por un lado es muy expansivo, quiero decir, está muy enérgico, lo cual me parece bien, muy creativo, con mucha determinación, pero por otro lado a veces se le critica de que tiene más ilusiones que realidades. El Gobierno está en este momento en lo que yo llamaría un término militar, que se llama la explotación del éxito. Es decir, cuando desde el punto de vista militar se toma una posición, un cerro, inmediatamente lo que se hace es explotar ese éxito. Es decir, se toma el cerro, pero se establecen las murallas defensivas, se establece cierta organización para evitar que el enemigo nos vuelva a tomar esa posición. Bien, pues yo creo que el Gobierno en estos momentos está en esa coyuntura, explotando el éxito conseguido, asentando lo que va a ser su política, colocando a las personas que considera en confianza que tienen que estar bajo esas capacidades o esas responsabilidades, y a partir de ahí tratarán de hacer sus políticas. Políticas que, por otro lado, no nos van a sorprender en absoluto, porque son las políticas de siempre, son políticas de derecha, son políticas neoliberales, son políticas que evolucionan poco, en el sentido, dicho esto desde una perspectiva progresista, ¿no? Y, por tanto, ese tipo de políticas no nos van a sorprender. Pero lo cierto es que en estos momentos están tomando posición. Y, sin embargo, quiero entender, cuando les entrevisto a todos en esta mesa, que hay ciertas coincidencias. Por ejemplo, en temas sociales, obviamente, Coalición Pro Melilla no coincide en prácticamente nada con el Partido Popular. Pero hay una serie de temas estratégicos de más allá que educación, que universidad, que transportes, que inversión, la privada y la pública, donde sí hay coincidencias. Otra cosa es cómo se llega a ese camino. Ahí hay diferencias. Pero ustedes en las comisiones, en los plenos no, en las comisiones se ven que hay coincidencias, porque les pregunto a todos ustedes, de todos los partidos, y me reconocen que luego se vota en contra de algo porque el camino a llegar no estamos de acuerdo. Pero básicamente sí, todo el mundo está de acuerdo que venga turismo, que vengan empresas, que los transportes sean baratos mediante bonos o mediante un billete, digamos, estandarizado, universalizado para todos los ciudadanos, cosa que, por ejemplo, ustedes coinciden con Vox, ¿qué le iba a decir? ¿Y dónde llegan las coincidencias y dónde se rompe ese encuentro? Bueno, porque cuando hablamos de políticas de ciudad, cuando hablamos de políticas que afectan a nuestro quehacer diario, a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nosotros mismos, en una ciudad tan pequeña como la nuestra es fácil coincidir, es muy fácil coincidir. Y yo creo que eso es un enorme valor, que debe estar por encima de cualquier otra circunstancia política. El problema es cuando dentro de esas coincidencias no somos capaces de aportar cada uno aquello que realmente tenemos, no seamos capaces de unificar los criterios, ya le digo, incluso coincidiendo, ¿no?, por determinadas actitudes o comportamientos políticos o intereses partidistas, ¿no? Ahí realmente es cuando se empieza a degenerar, ¿no?, lo que es la idea, lo que es la posición y lo que podría ser la solución, ¿no? Si somos capaces de liberarnos de todos esos prejuicios y de ser capaces de unificar esos criterios en los que todos creemos, evidentemente daríamos saltos importantísimos. Pero desgraciadamente tengo que decir que no es así. Que muchas veces prima por encima de cualquier otra circunstancia el interés partidista. Por cierto, volviendo al tema que en cierto modo comenzamos hablando en esta entrevista, ¿se han interesado por su caso, por ustedes, por Coalición Pro Melilla, por las personas detenidas, sus compañeros o aliados que hay en el Congreso, que ahora mismo muchos de estos partidos están mismo enfrascados en campañas autonómicas, la catalana y la vasca, pero les han llamado diciendo, oye, ¿qué os ha pasado? Bueno, ahí en los pasillos y en los corrillos del ayuntamiento pues coincidimos, ¿no? Y es inevitable comentar cosas y comentar situaciones y preguntar por parte de ellos la situación personal, ¿no?, de cada uno, ¿no? Pero a nivel mediático, a nivel político, a nivel de comunicación, pues usted sabe como yo que difícilmente nos hemos encontrado con ningún tipo de comprensión, ¿verdad? Se han mantenido en silencio, respetuoso, evidentemente, pero desgraciadamente nos habría gustado un poquito más de comprensión, ¿no?, y apelar un poco a la
De nivel nacional, ¿los partidos que con ustedes se llevan bien en el Congreso? Tampoco. Es que digamos que están guardando una cautelosa y respetuoso silencio, ¿no? Pero nadie ha salido a decir públicamente que la presunción de inocencia debe estar por encima de todas las circunstancias, ¿no? El señor Imbroda ha hecho alguna manifestación al respecto, ¿verdad? Siempre con cautela, también, siempre apelando a la posibilidad de que se puedan personar en un momento determinado, lo cual me parece normal, pero repito, quizás nos hubiera gustado un poco más esa apelación a la presunción de inocencia por parte de algunos compañeros. Don Emilio Guerra, diputado de Coalición por Melilla, agradecemos profundamente que haya venido, le seguiremos llamando, también a sus compañeras, que ha sido, se lo decimos al público, ha sido un poco difícil la entrevista, primero porque cuando ocurrió lo que ocurrió, personalmente yo no estaba desarrollando mi trabajo, estaba con una licencia por temas personales, y cuando lo llamé, pues todavía no era el momento, hemos tenido que esperar varios días, incluso varias semanas, para lograr un momento que entiendo yo que se repetirá, y si lo ven oportuno también con sus compañeras, que hace tiempo que no las he visto. Y nada, pues nos seguiremos viendo, vamos a ver, esto está abierto a más de un susto para uno y otros. Yo creo que la base de todo esto es que se levante el secreto de sumario, que seguiría siendo secreto, pero nosotros nos enteraremos seguro de en qué concierne, y entonces a partir de ahí, pues todos los personajes y todos los protagonistas, los detenidos, los abogados, el fiscal, ya ni siquiera juez de instrucción, sino quizás un potencial juez, se sabrá si habrá o no un juicio. Pero bueno, esto va a marcar todavía bastante tiempo el futuro. Mientras tanto, le dejo, que sé que tiene usted trabajo en el ayuntamiento, porque ahora trabaja por 5, en cierto modo, aunque tenga compañeras. Gracias. Muchísimas gracias. Nada, nosotros nos despedimos hasta mañana, donde hablaremos con un representante del Gobierno para hablar de un tema muy importante que ya hemos incluso dejado aquí sobre la mesa, el tema social. Pero eso es mañana.